La Iglesia Bautista de Pontevedra presenta Momentos de Reflexión. Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, Iglesia Bautista de Pontevedra. Dios les bendiga. Bienvenido cada uno de ustedes en esta mañana. Continuamos. Y hoy, si Dios lo permite, finalizaremos lo que es el estudio que hemos estado dando acerca de lo que es el infierno. ¿Ya? Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 22, Jesucristo pronuncia esta palabra en este sermón del monte. Nosotros estamos estudiando el sermón del monte y en el versículo 22 nos encontramos con esta frase que Jesús pronuncia. Y dijimos, o dije yo, no podemos seguir adelante sin profundizar un poquito más acerca de lo que la Biblia habla, nos enseña y dice de lo que es este tema como es el infierno. Dice el versículo 22, si lo leemos todos juntos, por favor, 1, 2 y 3. Al infierno de fuego. Son palabras fuertes, son palabras difíciles de asimilar cuando vienen de aquel que es todo amor, de aquel que es toda compasión, de aquel que es toda misericordia. Es difícil a veces asimilar que de parte de Jesucristo mismo haya dicho infierno de fuego, pero la realidad es que Jesús fue el predicador del infierno. Mientras estuvo aquí en la tierra, mientras caminó en medio de nosotros, cuando vino por primera vez, Él habló más del infierno que del cielo. Él habló mucho más de lo que es la triste y cruel realidad de lo que es el infierno. Y hemos dicho, vamos a hacer un pequeño repaso, en primer lugar, que la Biblia habla del infierno. No es que tengamos que ir a otro libro a buscarlo. En segundo lugar, hemos dicho que el infierno es un lugar real. No es una historia, no es una leyenda, no es algo que no existe. La Biblia habla de lo que es el infierno. En tercer lugar, Jesús nos recuerda lo terrible que es ese lugar. Si hay algo, la Biblia da características específicas de lo que es el infierno. Y en cuarto lugar, Jesús fue el que más habló del infierno. Esas fueron las 4 primeras lecciones. Luego hemos dicho algunas frases que el mundo dice acerca de lo que es el infierno. Hay personas que no creen en el infierno. Hay personas que se ríen y que se burlan de lo que es el infierno. La realidad es que hay un infierno del cual tienes que escapar y un cielo que Jesús ganó para nosotros. Hay un infierno que es una realidad y que toda persona debe huir de ese lugar. Al decir huir no es que va a escapar por sus propios méritos, no quiero decir eso, sino que la idea es que tiene que huir, escapar de lo que es el infierno. Y hay una sola persona que puede hacer eso, que es Jesucristo. Hemos dicho que frente a esta realidad, en el Sermón del Monte, en 3 versículos casi seguidos, Jesús pronuncia esa palabra. 5:22, luego 5:29, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 5:30, y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, juntamos también, en este repaso, hemos juntado 3 lugares que la Biblia habla. Hemos juntado el lugar llamado Hades.
Hades. La Biblia dice que el Hades es el lugar donde hoy las personas están sufriendo, aquellos que murieron sin Cristo. Hemos dicho que estos tres lugares, Hades, infierno y lago de fuego, son la eternidad sin Cristo. Hemos dicho que en esta vida nosotros cerramos nuestros ojos y se abre inmediatamente la eternidad delante de nuestros ojos. Lo que es morir sin Cristo es algo terrible, es algo aterrador, es algo que la Biblia no esconde los detalles. Dice que en el Hades alzó sus ojos y estando en ¿qué cosa? Estando en tormentos. Luego en Marcos capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Apocalipsis 20 y 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y profeta, y serán falso profeta, y serán ¿qué cosa? Atormentados ¿cuánto? Día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia dice que la eternidad sin Cristo es realmente aterradora. Realmente asusta, da miedo el solo hecho de pensar que una persona cierra sus ojos acá a este mundo y abre sus ojos en la eternidad y en el Hades, en el infierno y luego en el lago de fuego sufrirá por toda la eternidad. Nosotros a veces pensamos, es que a mí me falta mucho para morir. Es que yo todavía me quedan unos 20 años más todavía. Ayer leía la noticia de un niño de 8 años que subió a una buseta después de jugar con sus amigos y se sentó al lado de la ventana en el budo donde subió. Y unas cuadras más allá, 2 pandillas peleándose a disparos, a balazo limpio en la calle. Y ese niño mirando por la ventana, 8 años, con toda la vida por delante, con todo el futuro por delante, jamás pensó que una bala llamada bala loca sale de esa pistola y se aloja en su cabeza y quedó ese niño, no ha fallecido todavía, está gravemente herido. ¿Cuándo nosotros pensamos que vamos a morir? Ninguno de nosotros lo sabe. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. Y cerramos nuestros ojos acá y abrimos inmediatamente nuestros ojos frente a todo lo que es la eternidad. Vamos a leer en esta mañana Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a darle lectura a este pasaje bíblico que lo hemos mencionado muchas veces, pero no lo hemos leído todo en su contexto. Ya hemos dicho que este pasaje bíblico no reúne las condiciones para hacer una parábola. Una parábola es una historia contada por Jesucristo. Es una historia ficticia basada en la realidad. Pero no es una parábola, es una historia real que Jesús cuenta acerca de lo que es la eternidad sin Cristo y la eternidad con Cristo. Dice el versículo 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado, ¿cómo se llamaba? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nosotros dijimos que el seno de Abraham es lo mismo que paraíso o tercer cielo o cielo, como dice la Escritura. Y murió también el rico. Y dice la Biblia que fue sepultado. ¿Y en dónde? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este que es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren
pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también. ¿A dónde? A este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Nos hacíamos la pregunta la semana pasada, ¿cómo es la eternidad sin Cristo? Y las lecciones que aprendimos la semana pasada, en primer lugar, es que ¿qué cosa? Es inmediata. Usted y yo cerramos nuestros ojos acá y abrimos nuestros ojos a la eternidad. Una persona me decía, pastor, yo tengo miedo a la muerte. No se preocupe, no es el único, no es la única. Miedo a morir. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nosotros no vamos a morir. Yo creo que más que medio segundo, medio milímetro de segundo, como dijo cierta persona, pero es instantáneo. Cierro mis ojos acá y los abro inmediatamente en la eternidad. En segundo lugar, dijimos de que una eternidad sin Cristo no hay vuelta atrás. En tercer lugar, no hay una segunda oportunidad. Y por último, vimos, y hoy vamos a ver más, que la eternidad sin Cristo es un estado consciente. No es que nosotros vamos a estar en una nebulosa, las personas sin Cristo, en una nebulosa, no es que van a estar durmiendo, no. La Biblia dice que toda persona que pasa de esta vida a la eternidad está absolutamente consciente. Ahora, estamos hablando de una eternidad sin Cristo. Vamos a tomarnos 35 segundos para ver qué pasa con aquella persona que muere en Cristo. ¿Listo? 35 segundos. Aprovechemos esto. Aprovechemos acá. En primer lugar, la persona que muere en Cristo, su eternidad, ¿qué dice? O sea, usted y yo morimos aquí e inmediatamente estamos ¿dónde? Estamos en Cristo. Es inmediato. En segundo lugar, usted que llega a la presencia de Cristo, ¿le gustaría volver a este mundo? No, ni a palo. Y aunque lo quisiéramos, no se puede. En tercer lugar, no hay segunda oportunidad. Ya llegó allá, allá estará, en Cristo. Y finalmente, ¿qué estado es? Estaremos absolutamente conscientes en el cielo de lo que nosotros estamos viviendo. Finalicemos ahora cómo será la eternidad sin Cristo. Vimos el domingo pasado que será en un estado consciente. ¿Por qué? Porque la Biblia me menciona que las personas que cruzaron de esta vida a la eternidad están absolutamente conscientes. Vamos a ver solo un versículo porque estos ya los vimos. Apocalipsis 19:20. Estos dos fueron lanzados ¿cómo? Vivos dentro de un lago que fuego con arde y arde con azufre. Vamos a ver Lucas 9, 30 al 31. Dijimos nosotros que esto es el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo se transfigura delante de sus discípulos. Y la Biblia dice que dos personas que hace muchos años, absolutamente muchos años, uno había muerto y el otro había aparecido, aparecen ahí delante de ellos en un estado consciente. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que hablaban. Y no solo dice que hablaban, sino que tenían un tema de conversación. Y no solo era un tema de conversación, no creo que Moisés y Elías hayan estado hablando del año en que ellos nacieron. No, ellos estaban hablando de un tema de actualidad. Mire lo que dice Lucas 9, 30 al 31. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran, ¿quiénes? Moisés y Elías. La gran pregunta que también muchos se hacen es cómo el autor, Lucas, se dio cuenta que eran Moisés y Elías. ¿Sería que tenían un cartelito aquí que decía soy Moisés,
soy Elías. Esa es otra gran interrogante que se hacen. Versículo 31. ¿Quiénes aparecieron qué cosa? Ya están ¿dónde? En la eternidad. Ya están con Cristo. ¿Y qué hacían estos? Y hablaban. Estaban en un estado consciente, absolutamente consciente, con sus 5 sentidos bien puestos. Y la Biblia no solo me dice eso, sino que hablaban de qué cosa. O sea, estaban hablando de Jesucristo y cómo iba a morir en la cruz. ¿Investigaron durante la semana en el tema que quedamos o no? No, perezosos. No. ¿Cuál era el tema que quedamos? Pastor, si ni me acuerdo del tema y lo iba a investigar. El tema que quedamos es, ¿será que Moisés y Elías podían saber lo que estaba pasando aquí en la tierra? ¿O que ellos se enteraron allá arriba, en el cielo, de que Jesús iba a venir a morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Lo investigaron? No, entonces tampoco no les doy la respuesta. Y hablaban de que Jesús iba a cumplir ¿en dónde? En Jerusalén. Están en un estado consciente. La persona que muere sin Cristo está en un estado consciente en el Hades. Vamos a ver ahora Lucas 16, 23. Busque ahí en su Biblia. Vamos a ver cómo esa persona que está en el Hades, que está sin Cristo en la eternidad, está absolutamente consciente de lo que está sucediendo. Mire lo que dice el versículo 23. Y en el Hades, ¿qué hizo? O sea, la persona que está en el Hades sufriendo, ¿qué puede hacer? Puede ver. Está en un estado consciente. Y dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos, o sea, puede ver. Versículo 24. Entonces él, ¿qué hace? O sea, la persona que está en el Hades en estos momentos puede hablar. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la persona que está en el Hades en estos momentos? ¿Gritará? ¿Pedirá misericordia? ¿Estará arrepentido? La Biblia dice que puede hablar. Y dijo, Padre, ten misericordia de mí. O sea, quizás está gritando misericordia. Fíjese, no solo puede hablar, sino que sabe lo que está hablando. Sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Una persona está consciente en el Hades. Puede ver, puede hablar. No solo puede hablar, sino que sabe lo que está hablando. Y dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque, ¿qué cosa? O sea, tiene sed. Porque estoy, ¿qué cosa? Atormentado ¿en dónde? En esta llama. La persona que está en el Hades sin Cristo y que estará en el lago de fuego está absolutamente consciente. Sabe su situación. Mire porque dice, porque estoy atormentado en esta. Él sabe, está consciente, sabe perfectamente que está sufriendo. Y está pidiendo misericordia. La persona que muere sin Cristo está en un estado consciente. Mira el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿qué le dice? Acuérdate. Tendrá memoria. En el Hades esa persona tendrá memoria. Podrá recordar. Y quizás recordará cuántas veces pudo ser salvo del infierno y no quiso. ¿Cuántas veces le hablaron de Jesucristo? ¿Cuántas veces le dijeron, mira, tu gran problema es el pecado? El pecado te lleva al infierno. Eres pecador. Y la persona que estará en el Hades y estará en el lago de fuego tendrá memoria y podrá recordar todo lo que vivió en esta tierra y quizás cuántas veces le hablaron de Jesucristo. Él se rió, se burló, despreció, no quiso hacer caso, no quiso entender. O quizás también se acordará que vivió al lado suyo por muchos años y que usted y yo nunca le hablamos. ¡Qué terrible realidad!
toda la eternidad acordándose. Pude haber aceptado a Cristo. Pude haberme salvado del infierno. ¿Por qué no lo hice? Y quizás gritará, misericordia. Quizás gritará, denme otra oportunidad. Lo terrible del Hades y del lago de fuego es que no habrá otra oportunidad. Es que nadie lo escuchará. Solo se oirán sus gritos. Y mire lo que dice el versículo 27 y 28. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también. ¿A dónde? Él estaba plenamente consciente, recordaba, sabía que tenía una familia que, al igual que él, nunca quiso escuchar de Jesucristo. Ayer estuvimos con el show infantil en un sector del Ijacá, presentando esta obra en un pequeño parque. Y es lindo cuando todas las personas se acercan y le dice uno, mira, es una obra de teatro infantil y lo más importante, es gratis. Uy, qué bueno para atraer los niños, perfecto. Y disfrutan la obra de teatro, aplauden, se ríen. Pero cuando llega el momento de hablar de la predicación del evangelio, cuando llega el momento de hablar del pecado, la gente se da media vuelta y dice, se va. No, ya pasó lo divertido. No, ya pasó lo agradable. Ya se terminó la obra, vámonos. ¿Por qué la gente desprecia tanto hablar de Jesucristo y del pecado? En ese lugar llamado Hades se recordarán todos los días de su vida cómo rechazaron a Jesucristo. Y me llama la atención también, volviendo atrás, en el versículo 24, mire lo que dice. Entonces él, dando voces, ¿qué dice después? Esa persona que está en el Hades dice Padre Abraham. O sea, ¿sabía quién era Abraham? Y lo llama ¿cómo? Padre. El infierno y el Hades y el lago de fuego estará lleno de personas que siempre supieron, soy un pecador, el infierno me lleva, y mi pecado me lleva al infierno, Cristo me puede salvar. Estará lleno de ese tipo de personas que solo sabían, pero nunca se apropiaron ni tomaron la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo será la eternidad sin Cristo? Será un estado consciente. Y finalmente, nos faltan 2 cositas, será un estado de sufrimiento. Si usted piensa que aquí se sufre, en el Hades y en el lago de fuego sí que se sufre. Eso sí que es sufrir. Algunas personas han dicho, para nosotros los cristianos esta tierra es probar un poquito lo que es el sufrimiento. Y para otras personas han dicho que para la persona que no tiene a Cristo, esto es un poquito del cielo. Porque alcanza quizás algo a reír. ¿Usted puede sonreír? A ver, sonríen esta mañana. Muy bien. Tiene una cosita acá, hermano. Este acto que cuesta solo segundos, el reír, en el infierno, en el Hades, en el lago de fuego, nadie reirá nunca. Jamás nadie reirá. Jamás nadie sabrá lo que es la palabra reír, felicidad, gozo, disfrutar. Esa palabra en ese lugar no existe. Mire lo que dice versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué dice después la Biblia? ¿Estando en qué cosa? Estando en tormentos. Sáquese de la cabeza la idea de que el infierno es un lugar en donde el diablo baila y disfruta y todos son felices ahí. Sáquese de su cabeza ese concepto porque no es la realidad. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy, ¿qué cosa? Atormentado. Ya van 2 veces esa palabra. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también, pero ahora estás consolado aquí. ¿Y tú qué cosa?
atormentado. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, así de que no vengan ellos también a este lugar de Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán ¿qué cosa? Fíjese cómo se repite la palabra atormentado, 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 tormento. La Biblia define que este lugar es un lugar de sufrimiento constante, consciente, absolutamente. Y dice la Biblia, Lucas 16:25, y tú atormentado, 28, atormentado, y Apocalipsis 20:10, atormentado. La palabra atormentados y atormentar son 2 palabras muy terribles en la Biblia. Realmente son muy terribles. Versículo dice, atormentados es la idea de torturar, infringir un dolor. Y la palabra atormentados, atormentado es la idea de sufrir dolor, padecer es una tortura. Quizás usted me dice, pastor, llevo 4 años sufriendo. Pero un día su sufrimiento, ¿sabe lo que pasará? Se acabará. Pastor, estos huesos, esta enfermedad, esta artritis, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, pero un día acabará. Porque en el cielo la Biblia dice que allí no hay dolor ni sufrimiento. Un día se acabará. Pero en este lugar la Biblia dice que será tormento, 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 sufrimiento, sufrimiento, dolor. ¿Por qué Dios de amor y misericordia hace eso? La Biblia dice que Él también es justicia y que Él pagará a cada uno conforme a su pecado. Hermano querido, queridas personas, todos merecemos el infierno. Todos merecemos este castigo porque hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. Y la Biblia dice que estos lugares serán un lugar de sufrimiento constante. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Sabe usted lo que significa eso? Que ese ser que usted ama y que no tiene a Cristo, sufrirá por toda la eternidad. Pastores, que le he hablado tantas veces y no quiere entender. Le he dicho de tantas formas y no quiere hacer caso. Hermano querido, siempre hay una vez más para poder hablar de Jesucristo. Finalmente, no lo será por toda la eternidad. Una persona que muere sin Cristo no solo está en un estado consciente, no solo está sufriendo, sino que también será por toda la eternidad. Y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eternidad. La persona que muere sin Cristo comienza a sufrir, inmediatamente cruzó hacia la eternidad. En un estado consciente, no hay segunda oportunidad, no hay vuelta atrás, es algo inmediato, es un sufrimiento y será por toda la eternidad. Eso es lo que merece la persona que ha pecado, que ha desobedecido, que ha deshonrado a Dios. Eso es lo que le espera. Y hermano querido, hemos dado como un breve pantallazo de lo que será ese lugar. ¿Y por qué es necesario a veces que tenemos que recordar esas cosas? Porque solo la cruz de Cristo es la que evita que yo pase la eternidad en el infierno. Cuando pensaba en esto, yo pensaba hace 26 años atrás, 27 años atrás, cuando vivía una vida de pecado, sin rumbo, sin sentido, sin pensar en la eternidad, sin saber lo que significaba, hasta que alguien se acercó a mí y me dijo, mira, Joaquín, estás en un peligro terrible. Y yo le dije, ¿cuál es mi peligro? Que mueras sin el perdón de tus pecados por aquel que es el único que los puede perdonar. Y esa persona es Jesucristo.
Ahora, ¿qué hacemos nosotros como cristianos, como pecadores perdonados, como personas que ya no vamos a ir al infierno porque Cristo perdonó nuestros pecados? ¿Qué hacemos nosotros con esta información? ¿Qué hacemos nosotros sabiendo lo que significa la eternidad sin Cristo? Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo veo una carroza, veo un carro fúnebre y lo primero que me pregunto es, ¿dónde habrá ido esa persona? ¿Estará en el Hades ya sufriendo? Estuvimos con mi esposa visitando a nuestra hermana Giselle el día jueves, y estábamos esperando la entrada al hospital y el portero de ese lugar abre la puerta y sale un carro fúnebre. Nos mirábamos y nos decíamos, otro más que partió, que cruzó. Lo terrible es que cruzó quizás sin Cristo. ¿Qué hace usted con esta información? ¿Qué hago yo con esta información? ¿Es Cristo su conversación diaria? ¿Ora por sus familiares que no conocen a Cristo? ¿Invita a esas personas a escuchar del Evangelio? ¿No se duele? ¿No siente esa responsabilidad? ¿Vive como si no importara absolutamente nada? Hay dos posibilidades si usted vive si no le importara nada. Una es que quizás usted no ha nacido de nuevo realmente y usted va rumbo al infierno. O quizás ya su corazón está tan endurecido por el pecado que a usted no le importa absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer con esta salvación, con esta información? En primer lugar, ya terminando, lo primero que tenemos que pensar es en un Salvador misericordioso. Todo lo que Cristo Jesús sufrió por mis pecados. Pastor, yo cada domingo de cena yo le doy gracias por la salvación. O sea, pasa un mes. Todos los días usted y yo tenemos que mirar a Cristo y decirle, gracias por haberme salvado. Qué terrible que era ese lugar. Qué terrible que es y tú pagaste por mí. Qué Salvador tan misericordioso. Le ha dado gracias a Cristo hoy le ha dado gracias a Cristo por haberlo salvado del infierno. No, pastor, es que me levanté tan rápido, apurado, tomé desayuno, me duché, esta mañana ni siquiera tomé desayuno, salí volando. Se sentó por unos segundos esta mañana, gracias Cristo por haberme salvado del infierno. Si no lo ha hecho, en segundo lugar, qué salvación tan grande. ¿Es grande nuestra salvación? Es grandísima. ¿Por qué es tan grande? Porque no la merecemos. No la merecemos. Nosotros decimos, soy salvo. Pero ¿sabe usted lo que significa eso? La dimensión de eso. Yo creo que sí, ahora sabemos más profundamente qué es. Mire la diferencia y lo voy a graficar de esta forma y perdone si a alguien ofendo, pero no es mi intención. No puedo dejar el micrófono. Una persona que muere sin Cristo cruza y ya comienza a sufrir por toda la eternidad. Una persona que muere en Cristo cruza y ya es todo felicidad y alegría y gozo. ¿Se da cuenta la diferencia de esa salvación tan grande? En tercer lugar, necesitamos una sensibilidad total. Llorar por los perdidos. Tener esa compasión que Jesucristo tenía. Hermano, pellizques en esta mañana. ¡Ay! Me dolió. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay sensibilidad. Se dice que aquellas personas que trabajan con una pala haciendo un hueco o trabajan en un trabajo duro, estas partes se le vuelven callosas. No sé si acá se dice así. Callos se le ponen en estas partes. Se vuelve tan duro que usted puede clavarse un alfiler acá y no siente nada.
La Biblia, cuando habla de insensibilidad, ocupa esa palabra para callosidad. Y a veces nosotros tenemos esa callosidad en nuestro corazón. Hemos perdido la sensibilidad. ¿Ha llorado usted por alguien al cual le habló y no quiere aceptar a Cristo? ¿Siente esa tristeza? ¿Siente esa pena? ¿Siente ese dolor tan grande? Oh, pues si yo voy al cielo, que Él se arregle. ¿Es eso lo que Jesucristo diría? No. Y en cuarto lugar, necesitamos un evangelismo urgente. Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos hablar del infierno. Necesitamos hablar del perdón de nuestros pecados. Necesitamos hablar a aquellas personas. Pero pastores, que si se enojan, prefiero que se enoje a no quedar el cargo de mi conciencia de que por toda la eternidad estará en el Hades sufriendo. Vamos a leer todos juntos este versículo, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Todos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. No vaya a pensar que si descuidamos una salvación es que yo la voy a perder. Uy, no sé dónde dejé la salvación. No, está hablando de no valorar la salvación que tenemos en Cristo. Hermano querido, hemos hecho un breve pantallazo de lo que es el infierno, el Hades, el lago de fuego. Será terrible, porque será un lugar de sufrimiento y de tormento por toda la eternidad. Y Jesucristo dijo, cuidado con aquel que te puede echar al infierno. Cuidado con aquella persona. Hoy estamos vivos y podemos decir, gracias a Dios porque tenemos un día más de vida. Pero qué hermoso será, hermano querido, cruzar esa línea imaginaria que hemos trazado y decir, ahora estoy en la gloria, en la presencia de Cristo. Qué lindo que será. ¿Amén? Amén. Sin dolor, sin enfermedad, sin preocupaciones, sin cuentas que pagar, sin trancones, sin peleas, sin problemas, sin dificultades. Pero qué terrible será para aquella persona que ha sufrido en esta tierra, cruza, ¿y sabe cuál es la triste realidad? Seguirá sufriendo por causa del pecado. Cierra sus ojos que vamos a orar en esta mañana.